Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes 22 del mes 3 del año 2024, concerniente a el día 12 del mes segundo de Adar. Ya viene la celebración de la fiesta de Purim. Y por eso estamos dándole la bienvenida a todos los oyentes y televidentes que a esta hora comparten con nosotros este despertar con nuestro Mesías. El despertar de conciencia. En cada mañana, día a día, podemos ser conscientes de lo que realmente somos. Y como siempre tenemos un tema especial que tiene que ver con la porción que estamos experimentando, estudiando, practicando y aplicando del rollo de las Escrituras, que es la porción número 24, que se conoce como la Parashá Vaikra o la porción semanal y llamó, también traducido como Levíticos, pero realmente es un llamado que hace el Todopoderoso a través de Moisés a los sacerdotes, a los levitas, a servir. Entonces hoy el tema es el llamado al oficio sagrado. Bueno, tenemos, antes de iniciar este tema, la necesidad y la responsabilidad de darle gracias al Todopoderoso por este nuevo día, por el respirar, el aire que entra a nuestros pulmones y que llega a nuestro corazón y allí bombea la sangre a través de todos los órganos y las células de nuestro cuerpo, iluminando con la luz de la vida y el sentimiento del amor a todo el templo, que es el lugar sagrado donde habita el Todopoderoso. Y lo decimos con certeza porque sabemos y sentimos el palpitar de nuestro corazón. Allí sabemos que tenemos vida, y si tenemos vida lo tenemos todo. Y es por eso que todo el poder, toda la gracia, toda la bondad habita dentro de nosotros y está oculta precisamente en los condicionamientos mentales, culturales y sociales que hoy estamos desvelando y quitando ese velo para que los oídos escuchen el llamado al oficio sagrado y que podamos nosotros sacrificar en nuestra mente y también en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, todas las palabras incorrectas o maldichas que generaron en nosotros un estado de ser contrario a la promesa del Todopoderoso. Y por eso, este despertar de conciencia en cada mañana, pues nos permite entender y aplicar un nuevo estilo de vida, una regeneración y un despertar cuando nos alumbra la luz de la palabra, el entendimiento, la mente, el corazón, pues allí nos convertimos en lo que realmente somos, vasijas de luz. Y es por eso que viene este llamado a sacrificar en la mente, al oficio sagrado. El sacrificio es una palabra como muchas que se ha tergiversado y en el imaginario mental del común de las personas cuando escuchan la palabra sacrificio es como una matanza, es como quitarle la vida a alguien o entregar la vida por alguien. Pues significa eso, pero mucho más. Es un sacro oficio, es un oficio sagrado. Por eso cada mañana, según las leyes de las Escrituras, hay que opcionalmente una ofrenda voluntaria que se llama la ofrenda olá, que es por el orgullo, la jactancia y la altivez. Y por eso fue traducido como holocausto, de la raíz olá, que quiere decir la ofrenda elevada y que se quemaba y que precisamente era voluntaria en la mañana y en la tarde. Y es voluntaria. Bueno, por eso todo lo que es del Eterno es como Él, tiene su sustancia, es eterna. Y por eso en esta mañana vamos a practicar lo que hemos entendido a la luz de la palabra. Y nos dice el libro de Levíticos que llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo o Mizcán de reunión, diciendo: bueno,
todo lo que se desconoce se hace difícil para llevarlo a cabo, precisamente porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, por causa de la ignorancia. Y esa ignorancia, en las alegorías de las Escrituras, es como la oscuridad. El conocimiento y la sabiduría es como la luz. Y entonces tenemos esas analogías. Cuando hay oscuridad en la mente, no nos damos cuenta desde dónde llamó, dice Dios, Elohim, yo soy, a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo. Entonces necesitamos primero tener como mínimo el fundamento de cómo funciona nuestra mente. Y esa mente funciona conforme el acorde a las palabras que vibran allí, que entraron a esa mente, y eso se llama misericordia, ser acorde. De allí los acordes musicales. Entonces, si se escuchó una palabra incorrecta y se dejó entrar, se la creyó, por ejemplo, pobreza, escasez, desánimo, pues empieza a vibrar esa mente y a sentir ese cuerpo, ese acorde a esa palabra. Entonces, misericordia, pues hay un acorde conforme a este mundo y hay un acorde o una frecuencia conforme a la única frecuencia, que es la frecuencia del amor, la dadora de vida, la frecuencia del Todopoderoso. Y por eso es la frecuencia más elevada. Y entonces, si decimos una cosa, pero hacemos otra, no hay acorde, hay falta afinar el instrumento. Y por eso, pues, estamos atentos a escuchar qué es lo que vibra desde nuestro ser interior y empezar como el intérprete a afinar el instrumento para poder generar la nota que sea acorde con la música que vamos a interpretar o la frecuencia en la cual vamos a vibrar. Entonces no se trata de saber, se trata de decir y de hacer. Porque saber o conocer, conoce cualquiera. Pero reconocer ya requiere un compromiso de que lo que se diga se haga. Entonces, y no seguir al que sabe, hay que seguir al que dice y hace. Por eso, para lograr ese estado de ser, hay que tener un control del pensamiento para que tenga afinidad de forma con la palabra, con el sentimiento y con la acción. Es por eso que dice la Escritura que el Todopoderoso llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Recuerde que ese tabernáculo, Mizcán de reunión, representa nuestro cuerpo. Y era esa carpa móvil donde ahora el que iba a ese lugar a través del sacerdote, pues moldeaba y regeneraba todo lo que no estaba funcionando. Entonces por eso iban al sacerdote los enfermos, los quebrados, los divorciados, los leprosos, para buscar su rectificación, precisamente de esa desconexión. Ahora, entendiendo lo que está escondido detrás de las Escrituras, lo primero que debemos nosotros de evaluar es desde dónde. Desde dónde quiero producir, desde dónde quiero generar, desde qué idea, desde qué pensamiento. Entonces, si no revisamos el pensamiento, involuntariamente eso que pensamos con una idea distinta a la idea del Creador, entonces el desde dónde es desde el error. Y si iniciamos desde el error, vamos a terminar en el error, porque el principio es conforme al final. Y es por eso que debe de haber una acorde, debe de haber una afinidad, debe de afinarse ese instrumento y escuchar lo que se dice. Por eso decimos todas las mañanas, Shema, oye Israel. Y esa idea tiene que ser ordenada, porque la pérdida del orden original de la idea nos genera una palabra incorrecta, una palabra maldicha, lo que se conoce popularmente como maldición. Entonces, el desde dónde es lo primero. Quiero producir algo. Si quiero riquezas desde el pensamiento de pobreza, estoy iniciando desde el lugar equivocado. Entonces tengo que corregir
ese inicio, y eso se corrige con la palabra, porque la palabra es la que influencia la mente, y entonces se inicia el desde dónde. Tiene que ser desde el tabernáculo de reunión, desde la palabra del Creador, para que así la palabra creativa pueda crear conforme ese modelo y se genere en la vida de la persona, o la palabra de luz, el camino, la verdad. Entonces, esas palabras que son luz y que son vida, al declararlas, vienen a la existencia trayendo la luz y trayendo la vida. La segunda instancia que se requiere para que esto funcione, para que se escuche el llamado y hacer ese sacrificio sagrado, es el qué. El qué es lo que requieres, el qué es lo que necesitas, el qué es el deseo. Puede ser una cosa, puede ser la presencia divina, puede ser lo que la persona decida que requiere para solucionar su problema. La gran mayoría se ubican en el qué es lo que quiere. Obviamente el engaño de este mundo nos hace sentir que lo que se requiere es dinero, o que se requiere pues alguna cosa, casas, carros, cosas creadas. Ese es el qué. Y por último, en la tercera instancia está el cómo. El cómo es el que regularmente la persona que está dormida y no escucha el desde dónde y el qué, siempre pregunta por el cómo. ¿Cómo vamos a encontrar el trabajo? ¿Cómo vamos a comprar la casa? ¿Cómo vamos a pagar la deuda? ¿Cómo? La tercera instancia, que es el cómo, la ponen de primera sin tener en cuenta el desde dónde, desde qué idea se generó esa carencia, ese cómo, y entonces se olvida del qué y le da mayor fuerza y mayor importancia al cómo. Y es allí donde hay que sacrificar, hacer un acto sagrado. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es pensar. Son dos cosas diferentes. Pensamiento es algo que ya lo pensó, pero pensar es la idea, y esa idea es el desde dónde. Entonces, cuando la idea es correcta, iniciamos desde el camino correcto. Por eso se le dijo el profeta Jeremías al pueblo: regresaos en tus caminos. Cuando uno sabe que las palabras son caminos, son luz, y ha dicho palabras maldichas, no está diciendo que se devuelva de un lugar para otro lugar, está diciendo que corrija la palabra maldicha para que la convierta en bien dicha, que salgamos de la maldición y entremos a la bendición. Entonces, pensamiento es diferente a pensar. El pensamiento es algo que ya entró a la mente. Pensar es una idea que podemos seleccionar. Entonces, cuando miramos lo que pensamos, empezamos a ver al que nos ve. Y mirar el pensamiento, mirando el que me ve, el viviente que me ve, se le dijo a la esclava Agar. Y si ordenamos la idea, el pensamiento, y decimos el qué, lo que deseo, el cómo llega por casualidad, o se genera lo que se conoce comúnmente como un milagro. ¿Por qué se le llama casualidad? Porque lo causamos. No sabemos cómo, pero lo causamos. Entonces, hay algo oculto detrás de ese caos, de ese inicio con una idea equivocada, y eso que está oculto, el orden que está generando el caos, por eso primero hubo un pensamiento negativo, después hubo un sentimiento de temor, después se manifestó lo que pensaba y según lo que sentía en su corazón, y vino un colapso, un accidente, una enfermedad, una quiebra, cualquiera de los caos que nos presenta el mundo físico, que no nos damos cuenta que
el Todopoderoso nos está llamando a un oficio sagrado, que es sacrificar las ideas incorrectas que no son del origen de su pensamiento, para empezar a pensar como Él piensa. Por eso dice, tan distantes son los cielos de la tierra como mis pensamientos de tus pensamientos. ¿Cómo traemos el cielo a la tierra? Trayendo los pensamientos del Creador a nuestra mente. Entonces allí descubrimos lo oculto detrás del caos. O sea que había una palabra maldicha que generó un sentimiento de miedo, de inseguridad, y ahora se está manifestando, como dijo Jod, sucedió lo que más temía. Entonces ahora podemos corregir, pero yo sé que mi Elohim, mi Dios vive. Todo sucede con un orden. Aún el caos funciona con un orden, y ese orden es el suplantador, el que suplanta la verdad y mete una mentira, el que quita las leyes y pone otras leyes, el que quita los nombres y pone otros nombres, el que quita las fiestas y pone otras fiestas. Eso se conoce como Am, pueblo, Melech, que reina. Un pueblo que reina, pero no es el reino original, el reino de los cielos. Y este Amalek es lo que nos permite entender la historia de Purim, donde un agageo, Amán, descendiente de Amalek, establece el juicio para el pueblo que adora al Creador y no a la creación. Porque la única rabia que tenía Amán contra Mordejai, el perseguido Mardoqueo, era que no se postraba cuando estaba en su presencia. Porque Mardoqueo, es un estado de ser en nosotros, cuando no le damos la honra a las cosas creadas, sino al Creador. Entonces, se trata de tener voz y voto. Y uno dirá, pero bueno, yo tengo voz y tengo voto, pero elige, y esos que eligen no te están representando. Ese poder político que le diste con un voto a alguien para que te representara en un congreso, qué sé yo, te dijo una cosa y está haciendo otra. Entonces, se perdió el voz y el voto, porque esa voz, que es la palabra, y el voto es lo que tú elegiste. Hoy elegimos riqueza y no pobreza. Hoy elegimos salud y no enfermedad. Hoy elegimos felicidad y no tristeza. Porque hemos creído en el poder creativo de la palabra. Entonces hay una creencia de que si no sabes, no hables. Pero esa idea está equivocada. Es totalmente lo contrario. No hay que saber para hablar, solo di la palabra y mi siervo sanará. Esa persona no sabía cómo se iba a sanar ese siervo. Lo que sabía era que una sola palabra bastaba para sanarlo, porque no nos detengamos ante los poderes científicos. Si no sabes cómo funciona, pero sabes que tienes un poder, una autoridad, una creatividad en las palabras, solo di el qué. Si necesitas salud, declárate sano. Si necesitas prosperidad, declárate próspero. De acuerdo a la carencia, no esperemos que venga el político de turno, o que venga la entidad financiera o la entidad bancaria, o que venga el científico y te compruebe cuál es tu verdad. Porque la verdad es la palabra, porque esa palabra va impregnada de un poder, de una creencia, una sola palabra. Entonces viene el sentido religioso y dice, no, hay que llevarlo al médico. Pero viene la creencia original y dice, no, con una sola palabra que vibre en la frecuencia de sanidad, el enfermo se sana. Entonces tenemos allí la guía, el desde dónde es la palabra. Porque esa palabra de fe, o esa palabra
en la cual has creído, ese verbo, esa luz, sale de nosotros con un poder creativo. Entonces tenemos el poder, tenemos el saber y tenemos el tener y también tenemos el creer. Esos 4 verbos que nos permite tener éxito ante los paradigmas de este mundo, que se convierten en esos 4 verbos: poder en la política, saber en la ciencia, tener en la economía y creer en la religión. Cuando no entendemos esos 4 verbos, se depende del político de turno, se depende de las convenciones bancarias, entidades bancarias. Si tu economía depende de la organización de la banca mundial, ya estamos esclavos del agagueo. Si tu salud depende de las convenciones de la salud, de las convenciones entre las naciones, lo que han definido que te da o no te da la salud, ya quedamos esclavos de una palabra de otro que embarazó nuestra mente y que ahora se requiere sacrificar. Si tu ciencia, si estás esperando saber cómo funciona en lugar de declarar la palabra, pues vamos a depender de todo lo que te demuestre si es verdad o es mentira según la ciencia. Pero por eso los axiomas de aquellos que generaron este estado de sentir o de ser científico, pues dicen que es relativo. Ahora, se trata de tener voz y voto, y hay una creencia que la palabra es la que creó todas las cosas. Si yo tengo fe, tengo creencia que eso que dice la Escritura, cuando hubo caos en el universo, el Todopoderoso no buscó, no prestó, no dijo, sino que declaró, dijo. Entonces, cuando en mi mente tengo esa propiedad de saber que tengo el poder creativo de la palabra, empiezo a decir para restaurar el caos que el mundo exterior me está mostrando, porque lo generé en mi mundo interior. Y es allí donde el poder político, el poder económico, el poder científico y el poder religioso queda bajo el estrado de mis pies. Y entonces me van a servir. Y Yahweh, el Todopoderoso, el Yo Soy, dijo y creó. Y entonces apareció el Verbo, apareció la luz, apareció el Hijo de la idea. Apareció lo que hoy conocemos como la salvación, y en hebreo es la palabra, el nombre Yeshua, la salvación de Yahweh, del Yo Soy. Entonces, no requiere un político para usar la palabra de luz, que tiene poder, porque no dependo del poder, o sea, no me hinco ante el éxito del mundo exterior, sino que sé que mi éxito depende de lo que tenga en mi interior. Entonces, no requiero del poder científico para transformar una enfermedad incurable en sanidad, porque solamente declaro la palabra de poder del Todopoderoso, que ahora ha puesto en mi boca y ha salido desde mi corazón para salvación. Entonces no requiero de estas 4 cosas para tener lo que deseo, para acceder al qué, porque creo que la palabra tiene poder y la declaro, y entonces se manifiesta el poder y la sabiduría del Todopoderoso en la luz de la palabra. Y es por eso que activamos para cada situación a Yeshua, que es el poder y la sabiduría del Todopoderoso. Si tengo conciencia y conozco ahora qué significa
esa expresión, ese carácter, ese nombre, que es por sobre todo nombre, es porque declaro la palabra correcta, la palabra de luz, la palabra de poder, la palabra de ciencia, la palabra que lleva impregnado el todo, y me alineo con el todo, entonces todo se regresa y se pone a mi servicio. Solo requiere alinear lo que se piensa, lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace, y entonces se siente seguro, porque ya lo creó, ya lo imaginó, ya lo sintió, y no espera nada de nadie, porque crea su propia realidad. Y cuando entramos en esa instancia, entonces podemos cambiar el edicto del rey de este mundo por el edicto del rey del reino de los cielos. Si este mundo determinó que tu enfermedad no tiene cura, podemos cambiar ese sello, podemos cambiar ese edicto, porque para este tiempo se está moviendo la misma energía que se movió en los tiempos de la reina Esther, de Mardoqueo y de todo lo que sucedió allá en Susa y en sus 127 provincias. Entonces ubicamos ese tiempo y ese espacio, porque para traer desde lo espiritual a lo material no es lo contrario, no es ir a buscar lo material para poderme sentir bien en lo espiritual, porque hay un cambio de era, hay una nueva era, hay un nuevo ser, hay un nacimiento de nuevo. Si creo, si mi creencia es que no puedo, porque no sé, porque no tengo, entonces ahí estoy esclavo. Ahora no puedo desde la esclavitud, desde el sentimiento y pensamiento y palabra de esclavitud, lograr libertad. Tengo que cambiar en mi ser interior ese pensamiento, esa palabra, ese sentimiento y esa imaginación, para que eso se convierta en ley. Todo lo que pidas creyendo lo recibirás. Entonces, el qué es lo que tú requieres, sea la sanidad en tu economía, en tu mente, en tus sentimientos, en tus emociones, pero hay que declararla, hay que manifestarla, porque esa palabra es la que produce el milagro, es la que produce la casualidad. Casualidad es porque la causamos. La casualidad es precisamente la causa y el efecto. Y cuando esa casualidad se causa, entonces causamos un efecto. Entonces no hay que separar el tiempo y el espacio. No se pueden separar. Hay un tiempo y hay un espacio que no opera sino solamente sobre las cosas creadas. Eso no opera, el tiempo y el espacio no operan sobre lo que no es físico. O sea que la palabra no tiene tiempo ni espacio. Ahora, ese tiempo y ese espacio afecta solamente la fisicalidad. El tiempo solo incide en lo que tiene espacio. El pensar, no con la ciencia, sino con la imaginación, entonces se genera en el presente una sustancia, una idea distinta, y desde ese momento la situación cambia. Desde que se dio la palabra, se sanó el enfermo. Entonces hay que traerla al presente. En el presente se puede cambiar el pasado solo y exclusivamente por la palabra, porque la palabra, el maná, la luz y el sonido, el verbo, es atemporal, no tiene espacio ni tiene tiempo. Entonces, si quiero cambiar el presente, puedo cambiar el futuro cambiando el pasado. Y es por eso que viene ese ejemplo. Si te dicen que te quedan 3 meses de vida, yo puedo cambiar ese futuro. Yendo al pasado
y rectificando eso que generó ese presente y lo traigo al presente y lo cambio, un pasado caótico, un pasado en la cual por el pensamiento y las palabras se perdió el orden original, y lo traigo al presente y digo la palabra bien dicha, digo la palabra de sanidad, digo la palabra de poder, digo la palabra científica, digo la palabra que tiene abundancia, que no es carencia, de riqueza, en salud, en restauración. Entonces pongo a mi servicio todos los poderes políticos, los poderes científicos, los poderes económicos y los poderes religiosos, porque cambió mi creencia a través de la palabra y la pongo en el presente y puedo decir yo soy sano, yo soy rico, yo soy próspero. Y al cambiar la palabra en el presente, anulo el pasado y lo pongo en el presente continuo, generando desde ese presente un futuro distinto y una realidad diferente. Y es por eso que es una ley. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, eso se hará. Entonces, puedo cambiar mi futuro, que es lo único que puedo cambiar, desde el presente, porque el pasado ya pasó. Ahora no puede seguir afectando mi vida si ese pasado incierto, caótico, traumático, lo regenero en el presente y cambio la idea, el pensamiento del peligro, de muerte, de miedo, de inseguridad, en una imagen de certeza, de seguridad, de confianza, de sanidad, de prosperidad, que esté alineada con la palabra bien dicha, con la palabra que vibra en esa frecuencia. Ahora, por afinidad de forma, entonces alcanzo ese acorde, misericordia, y es lo que se conoce en el hebreo como el Gesed, como el amor y la misericordia. Por eso, todo se establece desde el amor, decir y hacer todas las cosas desde el amor, porque es la frecuencia en la que vibra el Dios creador y todopoderoso que está por encima de todas las cosas. Si todo lo hacemos con amor, si todo lo que decimos lo decimos con amor, entonces decimos y hacemos conforme la voluntad de quien nos creó. Que tengas una buena mañana y que en estos tiempos de Purín, de suertes, puedas cambiar tu destino, tu suerte en el presente. Tu suerte y tu destino no está en el futuro. Tu suerte está dentro de ti. Y hoy estamos cambiando ese estado de ser por un ser diferente a lo que nos habían dicho. Un ser poderoso, un ser amoroso, un yo soy de un estado de ser sin la máscara de los condicionamientos de este mundo. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde y te acompañe siempre. Buena mañana, Leitador, nos vemos luego.